Después de sus pranams, Prabhu. No, tú haces el pranam directo. Ya, 5. Haribol, tocaría entonces Srivas Pandita, la liberación del leproso, ¿verdad? Miranda hacia Janan Jana Salakaya Churu Militan Janatas Mai Shri Gurave Namaha. Srivas Pandit, la liberación del leproso. De camino a Mathura, Mahaprabhu visitó el pueblo de Ramakeli por algunos días. En lugar de viajar a Mathura, fue al sur, hacia la antigua ciudad de Jagannath Puri. En el camino se detuvo en casa de Advaita Acharya, en Santipur. Allí un leproso vino a visitar a Mahaprabhu. El leproso se lanzó ante el Señor implorando su misericordia. Mi Señor, tú eres supremamente compasivo, has aparecido en este mundo para salvar a las almas más desafortunadas. Tu corazón, de una manera natural, siente dolor al ver a la gente sufrir. Soy un leproso. Por favor, dime cómo puedo liberarme de mi insoportable dolor. Mahaprabhu exclamó en voz alta, apártate de mi vista. Me estoy contaminando simplemente por mirarte. Has blasfemado a un Vaishnava. Cualquier cosa que hayas experimentado en esta vida no es nada. No puedo ni imaginar lo que te va a pasar. Has insultado a un Vaishnava, cuyo nombre santifica el universo, a un Brahma, y los dioses cantan las glorias de Srivas. Por adorarlo, uno obtiene los pies del loto de Krishna, que son inaccesibles para Shiva o Anantasesa. No existe nada más grande que servirlo a él. Él es más querido por Krishna que Anantasesa, Lakshmi, Brahma, Shiva e incluso que el Señor. Krishna dice en el Srimad Bhagavatam a su amigo Uddhava, aunque Brahma es mi hijo, Shiva es mi otro yo, Sankarsana es mi hermano y Lakshmi mi esposa. Ellos no son tan queridos por mí como lo eres tú. Cualquiera que blasfeme contra el Vaishnava sufre incalculable miseria nacimiento tras nacimiento. El conocimiento, el nacimiento elevado y religión de un ofensor son inútiles. Toda adoración es rechazada por Krishna. La madre tierra se purifica por el contacto de este Vaishnava. Cuando él baila, él purifica todas las direcciones solo por su mirada. Srivas Pandit es un Mahabhagavat y has criticado su inmaculado carácter. Por lo tanto, tu cuerpo se está quemando con el dolor de la lepra. Pero este castigo no es nada comparado a lo que hay guardado para ti. Odio haberte siquiera mirado. No puedo liberarte. Las palabras de Sri Chaitanya Deva conmocionaron al leproso, quien se postró orando. Debo haber estado loco para blasfemar a un Vaishnava. No tenía idea de la seriedad de mis acciones. Ahora estoy sufriendo, pero sé que la naturaleza de los sadhus es de aliviar al que sufre. Ellos son compasivos, aún con los ofensores, así que les ruego me dé su refugio. Aparte de usted, ¿quién podrá salvarme? Usted conoce todos los remedios y penitencias para las diferentes ofensas, así que como el Padre Omnipotente Universal, por favor, dígame qué austeridades debo realizar. Mahaprabhu dijo, lo que estás experimentando es solo una reacción inmediata por la ofensa, pero el sufrimiento que sigue, vida tras vida, es inimaginable. Has ofendido a Srivas Pandit, así que es a él a quien debes pedir de tu ofensa. Una espina en el cuerpo se quita en el mismo corte que hizo al entrar. Una espina en el pie no puede salir por el hombro. Uno debe acercarse al Vaishnava que ha ofendido y pedir su perdón. Solo si el Vaishnava acepta, uno será perdonado. El corazón de Srivas Pandit es
es absolutamente puro. Fueron a dar gritos de entusiasmo. El leproso dio reverencias a Mahaprabhu en agradecimiento a su ilimitada misericordia y salió en busca de Srivas Pandit. Cuando lo encontró, se lanzó a sus pies y suplicó perdón. El más elevado entre los Vaishnavas, el magnánimo y compasivo, Srivas Thakur, le perdonó y entonces el leproso fue liberado. Sri Chaitanya Mahaprabhu enfatizó las consecuencias de blasfemar a un Vaishnava, pero a pesar de sus advertencias, si alguien insulta o critica a un Vaishnava, el Señor personalmente lo castiga. Si presenciamos una disputa entre Vaishnavas avanzados, es por nuestro propio interés no verlo como una riña mundana, sino como un vehículo para propagar e incrementar el amor de cada uno por Krishna. Así como las peleas verbales entre la reina Satyabhama y la reina Rukmini, el objeto trascendental de sus peleas era siempre el mismo, Krishna. Las diferencias de opinión entre Vaishnavas son inspirados por Sri Chaitanya con el objeto de instruirnos. Si alguien tontamente toma partido en tal debate, se convierte en una paradi por contradecir y criticar al otro Vaishnava, y los resultados son muy perjudiciales. Es como que alguien esté sirviendo a Krishna con una mano y abofeteándolo con la otra. Cuando una persona entiende que los Vaishnavas son los diferentes miembros del cuerpo trascendental de Krishna, entiende que el Señor y sus devotos son inseparables. Si adoramos a Krishna y sus devotos sin hacer ninguna diferencia y permanecemos inmersos en el servicio a los pies del loto de Krishna, entonces nos volveremos inmortales. Cualquier persona que sinceramente narre o escuche estas instrucciones será siempre protegido de cometer Vaishnava aparada. La cuestión es considerar aquí es que algunas veces el desacuerdo entre Vaishnavas puros otorga placer a Krishna porque están peleando por él. Pero si un devoto es infectado por Nama Aparada y es impulsado a ofender a un humilde Vaishnava, entonces no se le puede tener ninguna simpatía. Existen numerosos ejemplos en las escrituras, los cuales describen tal autodestrucción. El Hari Bhakti-Vilas cita un sloka del Skanda Purana que fue hablado por Markandeya Rishi a Bhagirat. Aquellos pícaros que critican a un Vaishnava no solamente se degradan ellos, sino también sus padres, y cualquiera que no sienta alegría al ver a un Vaishnava debe vivir en el infierno. Con respecto a la necesidad de evitar la mala asociación, el Hari Bhakti-Vilas cita al Srimad Bhagavatam. Las personas de conciencia desarrollada y alto intelecto deben completamente rechazar la mala asociación y buscar la compañía de devotos, porque sus instrucciones pueden poner fin a la ansiedad causada por el deseo. Hari Bhakti-Vilas 10.318. Srila Bhaktivinoda Thakur dice que incluso un guru que blasfeme contra los Vaishnavas debe ser rechazado. Puede que al principio uno sea un guru cualificado, pero si por alguna razón se vuelve un ofensor al santo nombre, gradualmente empieza a perder su poder de discriminación. Luego blasfema a un Vaishnava y pierde su gusto por Krishna Nam. Gradualmente se hunde en las garras del materialismo y en explotación de mujeres. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur explica que la mala asociación significa apegos que lo degradan a uno. El comentario de Srila Sanatana Goswami a su Hari Bhakti-Vilas llamado Diksdarshani afirma: el término santos se refiere exclusivamente a los devotos del Señor Supremo, no a los trabajadores fruitivos, filósofos o yogis. Mala asociación significa excesivo apego a la familia, amigos y al hogar. También significa relaciones motivadas por la explotación. Solo la sabiduría tengo un pequeño problema aquí. Yo puedo continuar. Sí, por favor, en el libro hay una falencia de páginas. No, está muy bien. Solo la sabiduría de los santos puede salvarnos de nuestra tendencia a explotar y conducirnos por el camino del servicio espiritual. Ya, así acaba este capítulo. Es muy interesante todo lo que encierra como enseñanza y también muy interesante el comentario de Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj, porque esto prácticamente ha sido la causa principal de la debilitación del movimiento Hare Krishna en el occidente.
fíjense como, por ejemplo, Prabhupada fue muy cuidadoso en no interferir en disputas que había entre Vaishnavas que eran mayores que él. Ustedes saben que incluso su guru, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nuestro Param Gurudev, tenía algunas diferencias de opinión con su hermano mayor, que era Lalita Prasad Thakur. Sí lo hemos comentado cuando hablábamos de la sucesión discipular. Pero para resumir esta historia, es que Lalita Prasad Thakur, como era hermano mayor, él tenía la idea de que él tenía una mayor autoridad espiritual. Pero además, porque él recibió tanto Harinam como Diksha de Bhaktivinoda Thakur. En el caso de Bhaktisiddhanta Sarasvati recibió iniciación Harinam de Bhaktivinoda Thakur y tomó iniciación Diksha de Gorkishore Das Babaji Maharaj. Esto por consejo de su propio padre y guru, que era Bhaktivinoda Thakur. Entonces, lo que pasa es que en el transcurso del tiempo, Bhaktivinoda Thakur dijo que su misión descansaba en Bhaktisiddhanta Sarasvati, que en realidad Bhaktisiddhanta Sarasvati había sido enviado por el señor Chaitanya para que se pueda continuar la misión. Y efectivamente Bhaktisiddhanta Sarasvati se destacó de una manera increíble. Pero eso no quiere decir que Lalita Prasad Thakur no sea Vaishnava. Entonces había estas pequeñas cosas entre Lalita Prasad Thakur y Bhaktisiddhanta Sarasvati. Incluso ya cuando Lalita Prasad Thakur estuvo mayor, él, por ejemplo, algunos devotos les decía que la iniciación de Bhaktisiddhanta no venía en la línea de Bhaktivinoda Thakur. Entonces, sin embargo, Prabhupada lo visitó con mucho respeto, porque él no se puso a pensar, uy, este tiene una discusión con mi guru y ahora, ¿qué lado voy a tomar? Que es una cosa muy seria. Hoy en día está pasando, eso ya ha pasado justamente también en el tiempo de Srila Prabhupada, que los devotos piensan que tienen que unirse a algún bando y ponerse a hablar mal de un Vaishnava para defender a otro, y eso es un error garrafal. Entonces aquí advierte Srila Puri Maharaj que eso no se hace. Perdonen, aquí hay un pequeño problema entre una llamada. Haribol. ¿Sí? Haribol. Sí, adelante. Prabhu, me está pidiendo password, contraseña. 108, 108. No, pero ¿y el password es otro o qué? No, el password es 108, 108. Pero yo le mandé y no sé por qué me preguntan password y contraseña. ¿No sale ahí en el de Telegram? Bueno, está el ID, que es el 999-752. 0488. ¿Me repites el número? 999 Sí. 752 752 0488. Ahí se lo 04. escribo, madre, en mensaje. Perdón, No, Prabhu, la interrupción. Le mando sí, un mensaje, disculpe. madre. Es que está esperando Nityananda para ingresar y no puede. Era 0488. Sí, eso es el ID. El password de 108, 108. Bueno, ya. Gracias y disculpe. No, ¿por qué? No hay problema. Qué bien que se conecte Nityananda, Haribol. Bueno, entonces ese es el tema, que Prabhupada fue muy cuidadoso en no meterse en esa discusión que había entre Bhaktisiddhanta Sarasvati y su hermano Lalita Prasad, ¿no?
No obstante, no ocurrió lo mismo cuando se fue Prabhupada o incluso todavía cuando estaba presente Prabhupada, porque algunos de sus discípulos, viendo que él tenía algunas diferencias de opinión con sus hermanos espirituales, empezaron a cargar así como que no, nosotros somos de este lado, este otro no pasa nada, nuestro guru es Jagat Guru, etcétera, etcétera. Y lamentablemente por esas ofensas, después perdieron su carácter espiritual. Eso fue terrible. En realidad, cuando nos preguntamos justamente por qué 9 de 11 discípulos que iniciaban después de la partida de Srila Prabhupada tuvieron problemas en su vida espiritual. Y mencionamos 9 por no mencionar los 11, ¿no? Porque los 9 tuvieron problemas más serios posiblemente. Y era eso, que hubo un momento en que se pusieron a analizar o a discutir con los hermanos espirituales de Prabhupada, y eso no fue una buena idea, definitivamente. Y eso ocurre incluso hoy en día, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Esto ha pasado y está pasando, por ejemplo, en la Casa Brinda y cosas así. Nunca hay que ofender a un Vaishnava. Si un Vaishnava ha tenido algún problema o tiene una discusión con otro, uno no se mete a eso, especialmente si es un devoto mayor. Y es la advertencia que viene en esta lección, que es una advertencia muy importante, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo. ¿Cómo está yendo Madre Rati con la conexión de Nitai? ¿Está pudiendo? Haribol Prabhu. Adelante, Prabhu Advaita. ¿Cuál sería la actitud correcta en estos casos cuando surge alguna... Gurudev él no dice que haya confrontación, ¿no? Sino que hay discusiones que son trascendentales. Pero cuando ocurre algún tipo de esto y no es recomendable tomar partido. Entonces, ¿cuál sería la actitud correcta de alguien, bueno, de las personas que no tenemos ningún avance espiritual, Prabhu? Bueno, en realidad uno simplemente lo entiende así como está aquí mencionado, ¿no? Que son dos devotos que tienen una manera distinta de servir a Krishna, y a veces eso entra en contradicción, en competencia, incluso en el mundo espiritual. Por ejemplo, Chandravali tiene una forma de servir a Krishna y Radharani tiene otra forma de servir a Krishna. Pero, claro, uno sirve a Radharani, pero nunca criticando a Chandravali, por supuesto. Entonces, es como... uno tiene que ver que todo esto en última instancia es para complacer a Krishna, esta especie de, entre comillas, de competencia trascendental o incluso discusiones filosóficas son para que uno pueda progresar espiritualmente, apreciando cómo incluso el mismo servicio puede hacerse desde dos puntos de vista diferentes. Se da esto, por ejemplo, en el caso de los Goshtianandis y Vajananandis, que eso fue explicado en el libro de Shri Guru y su gracia, que por ejemplo hay devotos que tienen el humor de divulgar la conciencia de Krishna y hay otros devotos que tienen el humor de practicar de una manera más individual. Y Shri Maharaj dice, ambos son Vaishnavas, o sea, uno no puede pensar que porque alguien es un Goshtianandi es inferior. Ahora ocurren estas cosas, por ejemplo, Srila Prabhupada, como quería que todos sus seguidores, entre comillas, se pongan a las pilas, porque la idea era expandir el movimiento de la conciencia de Krishna, especialmente en el occidente. Entonces él urgía a sus devotos, decía, vayan, prediquen, canten, y algunos devotos decían, pero ¿qué vamos a decir? Repitan lo que yo he dicho. Entonces, Prabhupada prácticamente nos empujaba a salir a las calles y a vender libros y hablar de Krishna. Entonces era su humor, ¿no? Y algunas veces él hizo comentarios, digamos, un poco fuertes,
hacia devotos que querían hacer una práctica retirada, ¿no? Y a veces siguiendo algún ejemplo muy bueno de algún Babaji o algo. Pero Prabhupada, para que eso no se vuelva una práctica colectiva, él hablaba así como un poco ásperamente de esas personas. Y por eso también Prabhupada al final de su vida se disculpa con sus hermanos espirituales. Sí, porque él decía, no, déjenles tocar campanitas en sus templos, nos vamos a ir a predicar entonces. Él hizo eso para ocuparnos a nosotros en este Seva, porque él ni siquiera pedía que uno sea muy calificado, decía, vaya, predique. Esto es como un incendio, simplemente usted diga que esto está ardiendo, este mundo es terrible, que todos tenemos que salir. Diga eso, no diga otra cosa. Y como se sabe, cantando Hare Krishna y tome prashada y compre libros y lea la conciencia de Krishna. Entonces, ese fue su humor. Era como un guerrero, dice Sridhar Maharaj, era como un comandante. Pero no necesariamente quiere decir que es el humor de todos, pero Prabhupada, para mantener así a su equipo, digamos, muy activo, entonces fue así un poco mordaz así con los que no predicaban, ¿no? Pero después se disculpó, dijo, no, perdón, disculpen, queridos hermanos espirituales, mis reverencias, dandavats, y eso está ahí, lo hemos leído en la biografía de Srila Prabhupada, ¿no? Jai Prabhu, gracias. Entonces, No. pero si es que se oyera una discusión entre devotos mayores, queda una de dos, simple escuchar y tratar de entender, o si el asunto se pone muy difícil de entender, alejarse. Exacto, exacto. Si uno no lo puede, digamos, apreciar como un lila trascendental, porque uno podría, ¿no? Decir, wow, qué increíble. Este argumento que ha puesto mi Gurudev es increíble, pero este su hermano espiritual ha puesto otro argumento increíble. Entonces, si uno está regocijándose de la conciencia de Krishna de ambos, eso está muy bien. Pero si siente en su corazón que no, aquí parece que hay una discusión muy fuerte, mejor me retiro, eso es una actitud sabia, ¿no? Entonces uno no se involucra en alguna mentalidad que pueda ser ofensiva. Así que sí, Prabhu, eso es lo que se aconseja, eso es correcto. Sí, Prabhu, gracias, reverencias. Muchas gracias, Prabhu. ¿Será que sigue intentando nuestro querido Nityananda? Seguramente, no sé, es que yo ya le envié por Telegram los datos. Ah, ya. Ok, entonces podemos quizás avanzar, ¿no? Prabhuji. Prabhu Goloka tiene una intervención. Adelante, Prabhu. No, es que en realidad estábamos haciendo haciendo como una comparación, hay como una nueva línea espiritual, ¿no? Que se está viniendo, que busca, digamos, trabajar fuera de lo que ya se llama tóxico, ¿no? Toxicidad y condenar y prejuzgar y criticar, ¿no? Pero esta es una línea más allá de los Vaisnavas. Yo me imagino que si esto para gente que se está iniciando, digamos, en el nivel de conciencia, ya se dan cuenta que es muy peligroso para su avance espiritual, ni hablar de una persona que ha predicado y que ha hecho templos y que hace un pasatiempo en el que comete un error humano, ¿no? Cierto. Cierto, en realidad, ahora más que nunca hay que ser prudentes, ¿no? En esas cosas. Muchas gracias, Prabhu. No, Prabhu, Reverencias. Prabhu Goloka. Prabhuji, Adelante. bueno, por las lecturas que tenemos del libro de Corazón de Krishna, lo que definitivamente sale o sea, como tópico principal es que se debe evitar tipo de crítica y a cualquier persona, y peor todavía a los
devotos y grandes almas, ¿verdad? Exacto. Pasa que justo esto viene como, digamos, en el momento adecuado, ¿no? Porque, claro, en el tiempo de Prabhupada, la cosa era más o menos salir a la guerra, sin cualquier condición que uno esté, hacer lo que pueda, no importa si sabía bien o no sabía muy bien, haga lo que pueda, como pueda. Eso era como, había que abrir el terreno, ¿no? Es como Sridhar Maharaj decía, los seguidores de Prabhupada son como los soldados de la primera línea, entonces cuando hay un combate, son también los primeros que mueren, ¿sí? Se enfrentan así y las balas les llegan a ellos primero. Ahora, ya después, Sridhar Maharaj lo que hace es un poco afinar, entonces ya la parte más fina de la estrategia, el entendimiento, todo eso, se puede con aquellos que no han caído en el primer combate y después ya, ¿no? Es una cosa mucho más fina. Y cuando Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Gurudev entra, digamos, en la arena después de Sridhar Maharaj, él dice, pero ojo, no se maten entre ustedes, ¿no? Entonces él advierte, dice, ok, ustedes están luchando contra Maya y demás, pero no se ofendan y no ofendan a otros porque ustedes se van a destruir a sí mismos. Y de ahí viene este libro, en realidad, El corazón de Krishna, de las advertencias que él hace y realmente nos abre los ojos a que nosotros no debemos pensar que otros devotos son los enemigos porque piensen diferente o porque hayan tomado diferentes refugios, sino que nosotros tenemos que entender que nuestros enemigos son la lujuria, la codicia, la ira de estas cosas. Y que más bien, como aquí está explicando, esta lujuria y codicia y todo se acrecenta porque uno ofende a los Vaishnavas, se despierta, entonces uno puede volver o incluso empeorar la situación que tenía por ofender a un Vaishnava. Así que ese es, digamos, entre comillas, el momento histórico en que Srila Puri Maharaj aparece, porque él era además una persona tan respetuosa con todos que impresionaba por su humildad. Entonces, nos advirtió así, ok, ustedes ya muy bien, guerreros han expandido la conciencia de Krishna, todo lo que quieran, pero ahora sean respetuosos, ¿no? Con todos, especialmente con los Vaishnavas. Entonces, como nos puso en una plataforma mucho más moderada en nuestro comportamiento. Yo creo que su contribución ha sido muy importante, si no, nos íbamos a sacar los ojos. Quizás un ejemplo muy bueno de esto es los mismos yadus, ¿no? Ustedes también esto ya lo vimos antes, pero cuando Krishna quiso terminar sus pasatiempos y quiso que los yadus se vayan de este mundo, los yadus eran indestructibles. La única forma que había era que se peleen entre ellos. Y fue así, los yadus, digamos, mataron, claro, un lila porque estaban volviendo al mundo espiritual. Pero en el caso nuestro, lamentablemente, en la mayoría de los casos, y obviamente el que les habla, no estamos en una posibilidad de irnos así, ok, yo me voy al mundo espiritual, nos vemos allá. O sea, estamos todavía en una etapa muy inicial, ¿no? Entonces, tener discusiones, peleas entre devotos, ofender, y especialmente ofender a devotos que nos preceden, que son más avanzados, todo es suicida, es un suicidio espiritual. Increíble. Si me, Adelante, Prabhuji. no, si me permites, Prabhu, lo que pasa también que, digamos, el devoto, el Vaishnava, no es una persona opulenta, ostentosa, ¿no? Como en el caso de, por decir, en el caso del catolicismo, del Papa o de grandes figuras, digamos, ¿no? Y además, tampoco es una persona que se va a reconocer su mérito, tampoco es una persona que se va a defender, que va a decir, bueno, pero yo he hecho esto o aquello. Es una persona que tiene una humildad y una capacidad de aceptar, digamos, la crítica
pues, con un corazón como un niño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Exactamente. Sí. Es bien bonito escuchar eso, porque, por ejemplo, hace poco nomás vimos a Rameshwar Prabhu, que bueno, en el tiempo de Prabhupada era Rameshwar Swami. Rameshwar era como un semidios en términos de servicio, ¿no? Él levantó el templo de Los Ángeles, él volvió la distribución de libros, distribución de millones de libros, o sea, realmente era como para, yo personalmente estaba tan impresionado con él y con muchos otros devotos de Srila Prabhupada. Pero por ejemplo, Rameshwar después abandonó la vida de sannyas y se lo ve justamente el año pasado, nomás hace pocos meses, se lo ve glorificando a sus hermanos espirituales, pero con una humildad que a mí me sorprendía. O sea, era como considerado entre la crema de la crema de los capísimos discípulos de Prabhupada, pero se lo ve muy humildemente glorificando a sus hermanos espirituales. Claro, también eso posiblemente por la experiencia, ¿no? Porque claro, cuando estaba como Rameshwar Swami, él era como, permiso, o sea, aquí estoy haciendo mi servicio, y es algo parecido al ejemplo de Hanuman, ¿no? Hanuman estaba llevando estas piedras grandes para construir el puente, y cuando se encuentra así, como, bueno, algunos dicen una arañita, otros dicen una ardillita que estaba llevando su granito de arena, dice, ay, permiso, a ver. Y después el señor Ramachandra, ¿no? Lo castiga a Hanuman y le dice, tu servicio no es más importante. Entonces, de esa manera, tenemos hermosas lecciones por delante, pero especialmente Srila Puri Maharaj lo que hace es traernos a la cordura, que incluso si algo nos sale bien, bueno, aquí dicen en Bolivia por chiripa, ¿no? No tiene que pensar que es un chiripazo, si algo le ha salido bien, no es por mérito propio y nunca, digamos, enorgullecerse, y como dice el Prabhu Golokanath, ni mucho menos reclamar, uy, yo hice esto, yo hice aquello, ¿no? Porque eso es maya realmente. Sí, bueno. Entonces ya nos quedan pocos minutos. Eh, Muchas gracias por estar conectados. Entonces mañana continuamos con el capítulo del libro Bhagavad y el Bhakta Bhagavad, la educación de Devananda Pandit. Y de todas maneras queremos a través de Maharati agradecer que Nityananda esté tratando de conectarse, y vamos a ver si tenemos éxito mañana. Sí, vamos a tener una muy rica participación de Nityananda y vamos a poder también avanzar en algunos otros temas seguramente. ¿Sí? Gracias Maharati por el intento y gracias a todos por conectarse. Entonces les voy a invitar a que escuchemos un pequeño kirtan. ¿Sí? Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Haribol. Jai Shri Bhakti Puri Goswami Maharaj ki Jai, Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai, Shri Bhakti Rakshak Shri Rateva Goswami Maharaj ki Jai, Jai Nitya Lila Pravishta Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitai Gaur Purananda Guru Parampara ki Jai, Shri Gauranga Radha Raman Ji ki Jai, todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Guru Gauranga Jai, Shri Guru Gauranga.
Father.